Gracias a todas y todos por esta participación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo del Carchi, y el Hostal Transilvania, ubicado en la ciudad de Baños de Agua Santa de la provincia de Tungurahua, han coordinado esta actividad cultural. La presentación de los libros del escritor Yaron Avitov. Recordarles de que hemos previsto 7 minutos de participación en lo que es la palabra y los temas musicales de los artistas. En primera instancia nos acompaña Ramiro Almeida, director de la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi, el licenciado Edwin Barrera, pintor y escritor, el doctor Mario Freire, poeta y catedrático, el doctor Galo Guerrero, catedrático, el doctor Pablo Valareso, poeta y académico, Ernesto Sarabia, fotógrafo y gestor cultural, Itai Pelex, del Hostal Transilvania, y los cantautores y músicos Carlos Parra y Moti Deren. La participación especial de nuestro gran amigo Yaron Avitov, escritor, documentalista y autor de las obras. Les damos la cordial bienvenida a este acto virtual, iniciando con las palabras de Ramiro Almeida, director de la Casa de la Cultura. Ramiro. Gracias, muy buenas noches, un gran abrazo, estimadas amigas y amigos. Una vez más nos damos cita para presentar nuevamente la obra de Yaron Avitov, especialmente esa obra de última data, Aquisito y la flauta de Jaín toca en el cielo. Vamos a tener la participación de destacados intelectuales, analistas y críticos de la obra de Yaron. Yo por eso me voy a limitar solamente a decir que me deleito cada vez más en las oportunidades que tengo de leer la obra de Yaron Avitov y de releer incluso. Y he llegado a una conclusión de decir que la obra de Yaron Avitov es una obra espiritual y una obra terrígena. Por ejemplo, la flauta de Jaín toca en el cielo es una obra bastante espiritual, porque efectivamente uno parece que leyendo eso se transporta más allá de la tierra, está en otra dimensión, ahí está la espiritualidad, con esa forma especialísima que tiene de escribir Yaron. Y también es una literatura terrígena. Aquisito es precisamente eso, ¿no? Una obra que recoge de una manera sencilla. Ahí está la grandeza de la obra de Yaron Avitov, en esa sencillez, en esa forma de escribir, como es Aquisito, por ejemplo, es una narrativa que recupera elementos cotidianos que para nosotros pasan totalmente desapercibidos, pero que en la palabra escrita de Yaron Avitov realmente se vuelve una obra maestra, esa sencillez que la va convirtiendo en obra maestra. Aparte de ser documentalista, escritor, en fin, yo diría que es un poeta también. En su obra literaria narrativa ya se encuentra los gérmenes de la poesía. Cuando hemos estado aquí en Tulcán en la presentación de sus obras en la Festival Café Libro, he tenido el privilegio de que me ha compartido unos cuantos poemas y realmente también es una obra totalmente extraordinaria. De modo que yo quiero sentirme complacido, aparte de privilegiado en presentar, en ser el primero en tomar la palabra, digo complacido porque sea un empresario de la Hostal Transilvania, Itai Pelej, quien haya auspiciado, coauspiciado la presentación de esta obra. Normalmente no son este tipo de instituciones las que también participan en la presentación de las obras, pero en esta ocasión ha sido precisamente Itai Pelej a través de la Hostal Transilvania que ha permitido también este encuentro que no solamente es de ecuatorianos, país en el cual actualmente vive
Yaron Abitov, sino también un encuentro más allá de las fronteras. Yo como carchense, como tulcaneño, me siento satisfecho de tener este encuentro, de también ser parte, de propiciar este encuentro, agradecer de paso a mis coterráneos que no estando en Tulcán, no estando en la provincia, salvo quienes estamos haciendo uso de la palabra, nos hayan acompañado. Hace unas pocas semanas también se presentó la obra Aquisito por parte de un colectivo de ambientalistas, de jóvenes ambientalistas que vieron en la obra de Yaron Abitov eso precisamente, una recuperación, una recreación del paisaje andino como parte de sus festejos por el Día del Ambiente, el 5 de junio, presentaron también esta obra y eso me complace porque los lectores jóvenes ven lo que los adultos no vemos, no solamente la literatura de carácter sublimal, los jóvenes ven ya efectivamente lo que tienen esos escritos, de modo que nuevamente me siento muy complacido por la presencia también de estos importantes artistas músicos como Moti Deren, toda una trayectoria en nuestro país, junto con esa extraordinaria mujer como es la Susana Reyes. Muchas veces nos hemos deleitado con su presentación, con su presencia. Y ahora conocer a otro músico también, ¿no? Carlos Parra, que ha musicalizado las obras de Yaron Abitov. De modo que nuevamente expreso mi satisfacción, mi complacencia de encontrarnos en este gran abrazo, una satisfacción a la Hostal Transilvania a través de Itaí Peleg y a todos ustedes que hacen parte de este conversatorio con pretexto de la presentación de la obra de Yaron Abitov. No nos cansaremos, Yaron, de sentirnos privilegiados con tu amistad. Estimadas amigas y amigos, un gran abrazo, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, amigo, por tus palabras. Seguido nos acompaña el licenciado Edwin Barreara, pintor y escritor. Bienvenido, Edwin. Buenas noches. Buenas noches. Quiero empezar agradeciendo por esta invitación para participar en este importante evento, compartiendo con tan distinguidos panelistas y también saludar a quienes nos están viendo a través de Internet. Quiero expresar también que la satisfacción que tengo de haber leído algunos libros de Yaron y de sentirme un poco vinculado a través de la lectura y a través de la amistad con él. Y quiero que me permitan dar lectura a un resumen que he hecho de textos que he planteado sobre las dos obras. Dice así: al coger en nuestras manos por primera vez el libro Aquisito y mirar su portada, por nuestra mente cruza de manera espontánea la idea de que debe ser la obra literaria de un escritor ecuatoriano, y más específicamente de un escritor de la Sierra Ecuatoriana, y más aún, de un escritor de algún lugar cercano a este, o mejor dicho, de un escritor de aquí mismo, de Aquisito. Pero luego de saber que su autor es más bien de Ayazote, de bien lejos, este descubrimiento, en lugar de desmotivarnos, nos despierta más inquietudes y sobre todo más ganas de leerlo. Cuando empezamos a hojear el libro, sentimos que el autor va tomando confianza con nosotros y párrafo tras párrafo nos va embarcando en su lectura. Y, sin pedirnos consentimiento alguno, prácticamente nos lleva de paseo. Pero no un paseo tradicional donde miramos, conocemos y admiramos lugares pintorescos. No, no. Yaron nos lleva de paseo por el tiempo, por la memoria y hasta por la conciencia. Y ahí es donde nos atrapa y nos jode. Es que a través de la lectura, Yaron nos obliga a comprender que los seres humanos tan solo estamos de paso por la tierra, que la eterna es ella, pero que nosotros lamentablemente nos negamos a entenderlo. Nos obliga a mirar al hombre del campo
que con su sencillez e inocencia es feliz a su manera y sabe disfrutar y aprovechar lo poco que tiene. En ese paseo nos habla de la vida y sus caminos, y de nuestros caminos en la vida, de esos que queremos recorrerlos con premura, sin mirar, sin ver ni aprender, sin aprehender ni sentir. Nos habla de esa manera tan insensible de trazarnos metas, de olvidarnos del camino, de dar pasos sin dejar huellas, de recorrer distancias por estadísticas más que por pasiones. De esa forma tan inútil de buscarnos por los caminos fáciles, sabiendo que la vida más sabrosa la podemos encontrar a la vera de los caminos complicados. De esa forma tan infame de acostumbrarnos a seguir pasos, sin comprender que las metas las podemos cumplir en 4 pasos y que siendo capaces de caminar kilómetros nos sentimos cansados en unos pocos metros. Sin comprender que las piedras del camino suelen ser más necesarias que las veredas, los puentes y los descansos. Sin duda que su lectura nos atrapa y nos jode, porque nos saca de nuestra zona de confort intelectual y nos invita a reflexionar y a veces, quizá la mayoría, nos obliga a reflexionar y comprender que en el camino de la vida no existe ruta trazada ni guía de viajes, que nada está dicho ni pronosticado, que hacia adelante todo es incierto y depende solo en parte de lo que haga cada uno de nosotros, que hacia atrás no hay nada que hacer ni cambiar, que ya se hizo y punto, que al llegar a la meta nada nos llevaremos, que nuestro único equipaje será aquello que hicimos, que aquello que se va también se queda y que no será borrado ni olvidado, porque el olvido llega cuando no se ha hecho camino o se ha caminado siguiendo las huellas de otro. En la flauta de Jaín toca el cielo, nos hace comprender que el recuerdo, la nostalgia y el compromiso no son situaciones tangibles. Son, eso sí, parte de nuestra existencia vivencial y moldean la estructura de nuestra personalidad, que pueden convertirse en la base moral que rija nuestro comportamiento y que nos conforte en momentos álgidos de quiebre o debilidad. Nos hace comprender que cuando alguien se va, siempre nos deja una herencia, pero siendo sinceros y objetivos, esa herencia no siempre es material, o mejor dicho, a veces es también material. Pero eso sí, siempre, en todos los casos, en todos los lugares y en todos los tiempos, todos, absolutamente todos, recibimos una herencia genética que es intensa, íntima y personal, que puede manifestarse espontáneamente en una mirada, en un sonido o simplemente en un gesto que nunca se olvida. Aunque a veces podemos percibir también que una simple costumbre puede ser trascendental, tan trascendental como la vida misma, o que un rito sencillo puede grabarse en nuestro inconsciente más que una gran hazaña. A veces ese rito puede ser una manera de rendir un homenaje al tiempo, al amigo o al ser querido, porque si bien un rito pequeño nos habla con su silencio, también nos advierte que desmerecer el rito ajeno puede parecer una ofensa, una burla o una blasfemia a la memoria de alguien importante para otros. Y Aarón nos hace partícipe de la problemática que le tocó vivir a un pueblo lejano. Nos introduce y nos invita a conllevar las secuelas que se quedaron clavadas en el alma de su gente y que, a pesar del tiempo transcurrido y del esfuerzo desplegado para superar una etapa tan traumática como esa, seguían y seguramente siguen latentes en la psiquis de generaciones enteras. Y Aarón lleva también la problemática de los traumas a la universalidad de la gente, cuando nos recuerda que todos los pueblos tenemos nuestro propio pasado, nuestros propios problemas y nuestros propios traumas. Y desde la experiencia de su pueblo nos hace pensar en lo que somos, en lo que hacemos
en lo que olvidamos y en lo que no. Sobre todo en esto último, en lo que no podemos olvidar. Nos hace pensar en esa memoria que arrastramos y que a veces puede sacarnos del camino, obligarnos a pisar huellas que no siempre calzan con nuestros anhelos, a pararnos en lugares impensados y a arribar a destinos equivocados. Nos hace comprender que las desgracias, por más grandes que sean, también pueden caber en el intenso cobijo de un pequeño instante. Nos habla de esos recuerdos que, debiendo ser hermosos, a veces se convierten en cadenas sin piedad ni conciencia. Nos habla de entender que la vida le pertenece a cada uno, que cada uno vive lo que le toca vivir y nada más, que nadie se repite en otra persona, que lo que ya no está no puede ni debe retener a los que vienen caminando. Quien se anime a recorrer las páginas de estos dos libros seguramente va a encontrar similitudes con algún momento de su vida o de su entorno. Va a rememorar hechos que quizá hubiera preferido dejarlos en un rincón de olvidos. Y posiblemente también va a discernir, porque los seres humanos no llegamos a la vida en condición de inéditos como debería ser. Va a convencerse que nada ni nadie debería marcar nuestro camino, que las huellas deben ser personales e intransferibles, que las nuestras deberían quedarse marcadas adentro de nosotros mismos y que todos deberíamos respetar esa memoria, manteniéndolas intactas en el mismo sitio donde se quedaron, permitiendo a los que vienen atrás que definan su destino y aprendan a marcar su propio camino. Muchas gracias. Muchas gracias a Jorge Barrera por su intervención. Seguimos con este evento que es la presentación. Es la presentación de los libros del escritor Yaron Abitó. A continuación, el doctor Mario Freire, poeta y catedrático, nos da sus palabras. Bienvenido, Mario. Sí, de igual manera expresaba el saludo y el agradecimiento y también el aprecio al poder mirarnos una vez más con algunos buenos amigos de la cultura literaria, en este caso, cuando nos atrevemos a apreciar la obra artística, la obra literaria de Yaron. Y digo nos atrevemos porque es muy difícil de pronto poder hacer un comentario, obviamente una crítica de carácter positiva de la obra narrativa de Yaron, precisamente quizá porque se nos complica de pronto pensar en algún instante cómo es que un autor que viene de lejos, como decía Edwin, y de pronto se nos viene y nos brinda lo que quiero abordar a continuación, nos brinda una infinidad de apreciaciones, de elementos narrativos que definitivamente encontramos dentro de sus dos obras, tanto el texto titulado Aquisito, que lo tengo aquisito nomás, ¿sí? Y también de la obra La flauta de Jaim toca en el cielo. Y sí, precisamente yo quisiera un poco, tengo la plena seguridad que todos hemos leído las obras de Yaron, específicamente estos dos libros de narrativa, y tengo la plena seguridad que con esa lectura previa que hemos dado, hemos podido ya encontrar lo que siempre busco, entre otras cosas, dentro del escrito literario. Me refiero específicamente a los elementos narrativos. Los elementos narrativos que se puede apreciar naturalmente desmenuzando la lengua, desmenuzando el idioma que en forma muy acertada Yaron lo viene dominando desde hace mucho tiempo atrás. Y como decía y dice un escritor ambateño, el doctor Pedro Reino, nosotros quienes vivimos en América Latina ya no hablamos un español como en España, hablamos la lengua hispanoamericana. ¿Qué implica eso de la lengua hispanoamericana? La mezcla naturalmente
ese mosaico de palabras procedentes desde España, pero con términos ancestrales de las diversas culturas amerindias. Y en nuestro caso, dentro de nuestro escenario ecuatoriano, obviamente la lengua ancestral que se encuentra arraigada y que siempre formará parte entremezclando con el español es la lengua quichua. De tal manera que cuando Yarón enfoca sus ideas, crea sus ideas, plasma sus escenarios, crea los personajes y las expresiones de estos personajes, allí encontramos al menos algunas palabras entremezcladas con este español hispanoamericano de ciertos términos quichuistas, como cuando habla el indígena, por ejemplo, que es uno de los personajes principales de la obra Aquisito. Aquisito nomás, dice el indígena, ¿no? Cuando nos habla de montaña, de la misma palabra indígena, andando, llegando, de alguna manera haciendo uso de este gerundio mal acostumbrado, cuando nos habla del barro amarillento, son términos de gran influencia quichua y que se encuentra dentro de la obra Aquisito. Cuando nosotros hablamos de los personajes, estamos apreciando un personaje un poco extraño. Cuando leí por primera vez el relato Aquisito, me acordaba de la obra Pedro Páramo, de este escritor, gran escritor mexicano, ¿no? Pedro Páramo, el personaje protagonista perdido en un escenario y buscando un pueblo, buscando Comala. Entonces, un poco correlacionaba lo que hace nuestro personaje protagonista en el relato Aquisito, buscando un escenario, no queriendo, quizá el término no es el más adecuado, y ya vivir en el plano urbano, nos dicen las primeras páginas, sino el personaje protagonista, que es un blanco, un extranjero, una persona no definida, pero que no está tan acostumbrada con el escenario andino, que es nuestro propio escenario, y entonces se pierde de pronto en ese espacio. Y entonces hablamos del escenario, ¿no? De un espacio en donde que en la búsqueda de un hotel, así nos describe Yarón, ¿no? Se pierde, está extraviado, y el encuentro con el indígena le da esa posibilidad de llegar a su destino. Pero aquí encontramos, como decía hace breves momentos, un escenario concéntrico, un escenario circular, porque el hotel aparentemente está aquí nomás, aquícito en la esquina, pero deambulan por diversos lugares, por los valles, por las montañas. ¿Cuánto tiempo habrá pasado hasta llegar a este escenario aquícito? ¿A dónde, a mi entender, nunca llegan los personajes? Al menos el personaje protagonista nunca llega, ¿verdad? Entonces, vea, qué bonita forma, cómo crear esta expectativa narrativa circular de escenario, de espacio, de marco geográfico, y cómo juega con los personajes, ¿no? Esta es una forma, quizá correlacionando a una tendencia literaria de antaño, y para mí tiene algo de magia, tiene algo de maravilla. Para mí allí hay una gran corriente del denominado realismo mágico maravilloso. Y prosiguiendo, diversas acciones. Las acciones, algo de lo que ya se ha mencionado en las presentaciones que se ha hecho. Las acciones del relato evidentemente son diversas. La búsqueda de un aposento, que lo hace un extranjero, que lo hace un personaje. El encuentro con el indígena, el extenuado caminar por los enigmáticos valles y senderos, y el logro de todo, ese deambular. Se entrelazan las paisajísticas descripciones en las que cada palabra, esto es lo más hermoso, al menos a mí me ha gustado tanto la creación de Yarón. Encontramos algunas descripciones exquisitas de ese paisaje creado por el autor,
como si lo estuviese pintando, ¿verdad? Como cuando el artista, el pintor, va plasmando en su cuadro esa apreciación pictórica, cromática, descriptiva, y que en el caso de Aarón, obviamente logra a través de la palabra, a través de la expresión narrativa y descriptiva. Y tengo un párrafo que quiero leer de Aquisito. Finalmente viene el final, que no es final. Yo no encuentro un final, porque sus caminantes siguen viajando por Aquisito nomás. Sí, por Aquisito, hasta ahora rebuscando posiblemente el descanso de sus cuerpos y de sus almas en una estancia inexistente e invisible. Y la otra parte de Aquisito, bueno, es el complemento, ¿no? El otro relato, Conejos. Asimismo, la vivencia de un personaje un poco extraviado, ¿no? Yo considero que la obra de Yarón es una obra autobiográfica, porque prácticamente es la experiencia de sí mismo, ¿no? De su padre, de su madre, de su gente de lejos. Entonces son esas reminiscencias, digo yo, ¿no? Son esos recuerdos, son esas rememorias. Y claro, en Conejos se manifiesta cierta interrelación entre aquellas culturas, entre las culturas de Oriente, la cultura de Israel, Egipto, y correlaciona con nuestra cultura hispanoamericana, con ese sufrimiento, con esa lucha que ha coexistido y se ha producido entre las diversas culturas. En este caso, Yaron Abitov hace una comparación del sufrimiento del pueblo israelí, del pueblo egipcio, con el sufrimiento, la lucha, la constancia y la independencia del pueblo hispanoamericano, ¿no? Y bueno, a mí me agrada mucho porque Yaron hace algunas apreciaciones un poco de carácter sociopolíticas, en donde que se aprecia, por ejemplo, de alguna manera, sin querer hacer polémica, ¿no? La lucha de poderes políticos, de poderes religiosos, de obtener la riqueza de parte de las congregaciones religiosas y de la iglesia frente a un pueblo que se bate en la pobreza, ¿no? Y la otra parte, si ustedes prosiguiendo un poco, me permiten algo de lo que hablamos en días anteriores. Me refiero a la siguiente obra. La flauta de Jaim toca en el cielo, ¿no? Bueno, un poquito, si me permiten, algo que se compartió ya, solamente quiero leer un pequeño párrafo inicial, en donde que nos dice, Yaron Abitov en su última obra, en esta, La flauta de Jaim toca en el cielo, nos brinda conmovedoras historias con significativos testimonios de personajes esencialmente judíos que bien pudieron ser reales, porque eso es lo que hace Yaron Abitov, quienes nos cuentan desgarradores sucesos familiares que fueron asesinados y maltratados en la Segunda Guerra Mundial, barbarie inhumana ocurrida hace 76 años y conocido como el Holocausto judío. Noto en esta obra que Yaron igual deja en claro sus recuerdos que aún permanecen en su mente, posiblemente de familiares, de amigos, pero fundamentalmente de la clase, de la raza, de nuestros hermanos del mundo, de nuestros hermanos israelíes, ¿no? Ese sufrimiento dentro de un holocausto monstruoso ocurrido y producido en la Segunda Guerra Mundial. No, lo que quisiera es un poco dar lectura de una última parte de esta apreciación de carácter narrativa, en donde que encontramos el siguiente argumento, en forma muy cariñosa y muy analítica, lo hice hace algún tiempo atrás. Nos dice
Yaron Abitov, al presentar su libro titulado La flauta de Jaim, lo que hace es precisamente sobrevivir hechos que permanecen latentes en los descendientes, que en la actualidad serían los nietos o bisnietos de los judíos que fueron masacrados en los campos de concentración alemanes. Los hace de una manera cruda, tan viva y tan real. Su obra parece un tratado histórico, al menos esa es la apreciación que tengo. Su obra parece un tratado histórico, no obstante, son narraciones matizadas con geniales descripciones. Sus personajes ficticios, con agitada vida, sus diálogos sobrios de estilo directo, su léxico culto con ciertos vocablos procedentes de procedencia hebrea y alemana fundamentalmente. Sus expresiones enfáticas de carácter interrogativas, exclamativas, sus ironías, sus metafóricas aseveraciones, porque allí hay una gran cantidad de recursos estilísticos, estéticos, ¿no es cierto? Sus insondables cavilaciones, sus reflexiones, sus meditaciones, los profundos consejos que nosotros encontramos allí y que deben formar parte de nuestra vida, sus ilustraciones paratextuales de connotados artistas de la plástica ecuatoriana la delatan y la divulgan como una obra auténticamente literaria. Después de haberme nutrido de sus páginas, concibo que la flauta de Jaim Tocaelo contiene tribuladas reseñas, todas para ser leídas, pero ante todo para ser contadas con sentimiento compungido y profundamente reflexivo. Esta es la apreciación que tengo una vez más de la obra de Yaron, que al igual que todos, siempre me complace en leer y en determinados momentos en brindarle esa bonita apreciación argumentativa, crítica y muy literaria y muy estética. Muchísimas gracias por escucharme. A continuación, damos la palabra al fotógrafo y gestor cultural Ernesto Sarabia. Ernesto, buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, pues un saludo a todos los amigos y personajes que están inmersos dentro del quehacer cultural. Saludos desde Baños de Agua Santa. A pesar de tener una noche un poco bastante fría, una noche fría que se parece un tanto a la trama del libro que compete analizar y hablar de mi parte. Primero que nada, no soy un poeta ni literato, intento ser un fotógrafo y como tal veo y me atrevo a analizar desde ese punto de vista al libro Aquisito de Yaron, que muy gentilmente me ha invitado a participar en este evento. Mi perspectiva fotográfica hace que, antes que nada, es importante resaltar la calidad y la cantidad de imágenes que utiliza el autor para la realización de este relato corto. Estas imágenes, estas fotografías, de entre las cuales yo destaco el paisaje lúgubre, cuando el personaje abandona el autobús, la imagen de la serpiente, las tonalidades del paisaje en el que camina junto al anciano indígena. El anciano mismo que a pesar de su edad mantiene una juventud por su ligero caminar y en su sonrisa que cautiva al personaje y hace que él tenga confianza en él a pesar de estar en un lugar en ninguna parte. Todo eso antecedido de la repetición del aquisito de parte del indígena, el mismo perro que acompaña al anciano, el trinar y el silbo de los pájaros, la diferencia de colores de la tierra, del cielo, del río y de las hojas de los árboles. Realmente
Yo veo que es como un álbum fotográfico que uno accede a leer cada hoja del libro de Yarón. Alrededor de todo el relato, el autor maneja de manera correcta una metáfora, y más específicamente es una metáfora viva, es una metáfora real. En el primer caso, puedo evidenciar en el momento en que el autor otorga cualidades humanas a objetos que no tienen dichas cualidades, como por ejemplo habla de nubes cargadas de lluvias que parecen colgadas como pesas de plomo. Sin embargo, este relato guarda su riqueza literaria con el uso primordial de una metáfora real, encontrando la belleza de los objetos que describe, sin otorgarles una característica atribuida por el ser humano, sino que el objeto en sí mismo guarda ciertas cualidades intrínsecas que hacen que el lector se sienta parte del relato, de tal manera que incluso se pueden apreciar como reales todas las imágenes que son descritas. Ejemplos de lo anteriormente afirmado puedo evidenciar a lo largo de la lectura, como es el caso de la serpiente muerta en el camino, los árboles, la lluvia, los animales que se escabullen en los árboles, el perro que ladra a lo lejos. Todas estas imágenes tienen una fuerza poética en sí mismas, capaces de ser plasmadas en el imaginario del lector por sus características intrínsecas. Si nos referimos al concepto manejado a lo largo del relato, concepto que puede ser subjetivo, podríamos afirmar que se trata de una metáfora en sí misma, retratando a aquellas personas que se preocupan tanto por alcanzar un objetivo o llegar a una meta, que no toman en cuenta el camino o el proceso, el cual puede ser más hermoso que la meta en sí misma para llegar a dichos objetivos. Es así que el autor describe a un protagonista que con sosiego busca un lugar para poder descansar durante un tiempo indeterminado. Protagonista que se agobia tanto por llegar a ese descanso que no toma en cuenta al inicio e incluso no puede apreciar el camino para llegar a dicho sosiego que tanto busca, para posteriormente concluir con la idea de que el camino en sí mismo era ese sosiego que buscaba tanto y sin descanso. Es importante mencionar la filosofía del término aquisito. En cuanto el autor afirma que el aquí es lejos y el lejos es cerca, plasmando la idea de que a veces la meta o el objetivo puede ser tan efímero o pasajero que la verdadera riqueza y el verdadero gusto de las cosas está muchísimas veces en el camino que emprendemos para dicha meta. Yo, luego de hacer este análisis muy rápido, pienso que este relato resultó muy divertido, muy bien escrito y muy interesante. Es un viaje existencial, es un recorrido donde el personaje se adentra en sí mismo. A lo mejor, como lo destacó uno de los compañeros anteriormente, es una autobiografía de Yarón. Yo lo que sí le preguntaría a nuestro amigo es si hay una segunda parte del Aquisito. Y espero que no, porque el Aquisito nomás es como determinante. Aquisito segunda parte, me gustaría verlo. Lo que sí me resulta admirable de todo esto, de todo el desarrollo de esta obra, cómo el escritor da rienda suelta a la palabra escrita, de su versatilidad y dominio del idioma español. Me parece muy sorprendente la escritura que hace Yarón, a pesar de que no es su lengua materna. ¿Acaso Aquisito es un viaje por la vida? ¿Acaso la alegría que encuentra y la confianza que le da
el hombre con su perro, ¿es acaso un reencuentro consigo mismo? Un reencuentro con el autor. Lo que sí me queda es agradecer a Yaron por considerar mi trabajo en el segundo libro, en La flauta de Jain. Gracias por considerar mi trabajo fotográfico. Yo este libro lo encuentro como un relato conmovedor, un testimonio conmovedor que llega al corazón, muy emotivo, bello y delicado. Nuevamente, gracias por tomar en cuenta y considerar mi participación en este evento, del cual me siento muy honrado y agradecido nuevamente. Hasta aquí mi participación. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias. Ernesto. Gracias. Damos paso al doctor Galo Guerrero, importante catedrático que nos da su participación. Bienvenido, doctor Galo. Buenas noches. Muchas gracias. Mi saludo cordial a cada uno de ustedes, distinguida audiencia. Desde Loja, Ecuador, me permito congratularme con la presentación de las dos obras que esta noche lo hace la Casa de la Cultura, Núcleo del Carchi. Uno de sus libros, de los que ya se ha hablado, Aquisito. Y el otro libro, La flauta de Jain toca en el cielo. Este libro tiene, como ustedes conocen, 5 cuentos. Permítanme que haga referencia a uno de ellos, El hombrecito de la radio. Un cuento que me llamó poderosamente la atención porque está escrito para que lo lea todo tipo de lector, que se crea en efecto lector y de cualquier edad. Y quisiera partir de un elemento que ya el doctor Mario Freire lo mencionó en su alocución, cuando topó el asunto del realismo mágico. Ustedes recordarán que alguna vez Gabriel García Márquez sostuvo que no sabía cómo deshacerse de uno de sus personajes en la novela 100 años de soledad. Remedios la Bella, una mujer hermosa, virgen, pura, inocente, solidaria, etcétera, de circunstancias axiológicas de este personaje. Pero García Márquez decía que ya no sabía qué hacer con este personaje dentro de la novela. Ya había cumplido su finalidad dentro de la trama de la novela. Y no sabía qué hacer. Matarla, ¿cómo? Desaparecerla, ¿cómo? Y en esa preocupación se levanta de su escritorio, mira al patio y ve unas sábanas. Eso se los relata en la novela. Y dice él, ya está. Por fin me voy a deshacer de Remedios la Bella. Y con todo el dolor, porque como autor, como creador de este personaje tan enigmático dentro de la novela, le daba pena. Dice, pero aquí está la clave de este realismo mágico. Las sábanas estaban tendidas en el patio, sábanas blancas, bien lavaditas. La radio es el testigo de la crueldad de la guerra y Yaron sabe narrar con una sencillez admirable este relato que causa nostalgia, dolor, tristeza. Sí, estaba comentando de la validez narrativa del relato y en orden a este elemento fantástico, mágico que aparece en este relato, porque dentro de esta nostalgia, de esta crueldad de la guerra, el radio es un testigo de esta crueldad
y uno de los símbolos familiares de esta familia que poco a poco va perdiendo a sus seres queridos. Y queda entonces el radio en la madre del niño. El niño a sus 7 años de edad pregunta que quién es el que habla ahí en la radio. Y dice la mamá, es un hombrecito que está metido en la radio. Él es el que canta, él es el que cuenta, el que narra la noticia y todo lo que aparece en la radio. El niño se queda pensando, es tal que algún momento que su madre no está ahí, el niño decide desbaratar el radio para buscar al hombrecito que está dentro de la radio. Lamentablemente no lo encuentra. Llega la mamá y se enfurece. ¿Pero qué has hecho, hijo? Lo único valioso que tenemos y tú lo estás destruyendo. Mamá, estoy buscándolo al hombrecito que está metido ahí. Quiero conversar con él. Quiero saber algo más que tú no me has dicho, que no me has contado todo. Este hombrecito lo sabe, pero no lo encuentro. En medio de la furia de la mamá, le dice, lo que tú no sabías es que si abrías la radio, el hombrecito se iba. Y eso pasa. Eso acaba de pasar. Y ahora, ¿cómo va a funcionar el radio? Tú lo ahuyentaste al hombrecito de la radio. Y la mamá sigue hablando, se sigue enfureciendo, el niño se asusta y lo mágico del relato está en que con esa naturalidad, con esa inocencia del niño y con el temor porque la mamá lo maltrata, el libro, el cuento concluye de la siguiente forma. Fui encogiéndome minuto a minuto por los gritos de mamá, hasta que me introduje en la radio. Cerré la tapa cuidadosamente y me convertí yo mismo en el hombrecito. Era más pequeño que ese de la radio. Tal vez de este modo, cuando descubra quién es el hombrecito que hace funcionar nuevamente su radio, mi madre se calme un poco. Y quizás cuando el hombrecito descubra que yo mismo me convertí en un hombrecito como él, acepte contarme lo que mi madre nunca me contó. Es una conclusión bellísima, mágica, fantástica, pero creíble, realizable en la realidad del relato. Nadie se inmuta pensando en que, ¿cómo aquí aparece este hombrecito? ¿Cómo se va a meter en la radio? Eso es imposible. Aparece como posible. Y ahí está ese nivel horizontal de realismo mágico, comparándolo con García Márquez. Yo no sé si Yarón ya nos dirá, él pensó quizá en este elemento narrativo para contar este cuento, por supuesto, autobiográfico y bien narrado. Hasta aquí con mi brevísima intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Galo. Gracias al doctor Galo Guerrero por su participación. Matizamos con música. A continuación tenemos la participación del músico Carlos Parra, cantautor que nos va a hacer mirar unos trabajos dedicados a los libros de Yaron Abitov. Bienvenido, Carlos. Buenas noches. Muy buenas noches con todos. Para mí es un verdadero placer, un verdadero honor que Yaron también haya considerado mi trabajo, mi modesto trabajo musical. Me da mucho gusto tener una participación. Tengo un poquito de problemas con la tecnología, pero sobre todo con la señal. Sin embargo, voy a proceder. Mucho gusto poder conocerles a todos quienes en esta noche están interactuando
y voy a proceder a proyectar uno de los temas que es mi percepción de lo que Yaron explica o expone a través de su libro Aquisito. Veamos qué ocurre, cómo quedó y espero que les guste a todos. Gracias. donde pueden adquirir los libros de Yaron Abitov. Comunicándose con la distribuidora al 098 39 93 97 6, al correo electrónico del autor abitovya@gmail.com, en la ciudad de Baños, en la librería Vieira, Arte e Ilustraciones, en las calles Tomás Alflanz y Martínez, a una cuadra del municipio de Baños. En Cacagua, Café Baños, en la calle Eloy Alfaro y Ambato. Seguimos con este evento participativo cultural y uno de los amigos de Yaron Abitov que nos va a deleitar con la música, le damos la bienvenida a un gran amigo y músico, Moti Deren. Moti, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, ¿sí se escucha bien? Sí, Moti, sigue. Bueno, un saludo fraterno realmente a todos los participantes de esta noche, especialmente a mi querido Yaron. Voy a interpretar una canción que yo creo que resume un poco lo que conozco de Yaron, de la amistad que hemos tenido y de dónde vienen todas estas escrituras tan hermosas. Yo leí el último libro de él, La flauta de Jaime, que bueno, me dejó exhausto, ¿sí? Y satisfecho a la misma vez por la profundidad de cada uno de los personajes. Pero en Yaron, que ya le conozco muchos años, yo sé que hay un sentido de querer la paz, un sentido de mucha esperanza
en todo lo que él escribe, en los personajes, a pesar de todas las, de repente, personajes. Yo siento que él tiene mucha fe, mucha esperanza en la humanidad, por eso indaga tan profundamente. Una sola cancioncita que es de una obra que hice con la maestra Susana Reyes, con la bailarina, y es titulada Todas las plegarias. Oh, mi ale, no mio core. Oh, mi ale, no mio core. No mio core ch'io, no mio core. Na mio core ch'io, na mio core, en el silencio del agua yo vengo, en el silencio del agua y el mar. Mi canto es la voz de los vientos, del cielo, la tierra y el mar. Oh, mi ale, na mio core. Oh, mi ale, na mio core. Na mio core ch'io, na mio core, na mio core ch'io. En el silencio del agua yo vengo, en el silencio del agua me voy, con la esperanza en el alma y luz en el corazón. Oh, mi ale, na mio core. Oh, mi ale, na mio core. Na mio core ch'io, na mio core, na mio core ch'io, na mio core, Muchas gracias, Yaron, por la invitación. Buenas noches a cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima, Yaron. Fantástica la participación de Moti Derin, este gran artista que fascina con su música, con sus composiciones, y acompañado de una de las grandes de la danza contemporánea como es la maestra Susana Reyes. Seguimos con este evento de la presentación de los libros de Yaron Abitov, La flauta de Jaim toca el cielo y Aquisito. Damos paso a la participación de esta noche, la más importante se podría decir. El escritor, documentalista y autor de las obras
nuestro gran amigo Yaron Avitov. Yaron, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Quiero agradecer a Itai Peleg y de Hostal Transilvania por su apoyo en este evento. Quiero agradecer mucho a Ramiro Almeida, el director de la Casa de la Cultura de Carchi. Quiero agradecer a usted, Milton. Quiero agradecer a todos los panelistas, analistas, Edwin Barrera, doctor Galo Guerrero, doctor Mario Freire y Ernesto Sarabia. Quiero agradecer también a Carlos Parra, a mi gran amigo también en su altura, en su barba, Moti Deren. Si debo elegir un título a este evento de mi parte, puedo poner las dos caras de la moneda. Presento hoy dos libros que son las dos caras mías. Una cara es Aquisito, que representa el lado latino-andino, y el otro lado es la flauta de Jaime, es el nombre. Jaime es vida en hebreo. Es el lado de mi tierra natal. Voy a empezar con Aquisito. Aquí dijeron que puede ser que es un relato autobiográfico. Luego voy a referirme a este asunto. Quiero contar a ustedes que siempre un escritor puede tener en sus escritos algo autobiográfico o semi-autobiográfico o un detalle autobiográfico, pero de mi punto de vista no es lo principal, sino cómo cocinamos esta autobiografía o estos datos biográficos a la literatura. Antes de todo quiero decir que para la mayoría de la gente común, por lo menos, un bus interprovincial en cualquier parte del mundo y especialmente en Sudamérica es un medio de transporte. Para mí es un medio de escritura. Y el libro Aquisito está basado de algunos viajes reales que hice en Ecuador, en este caso, en un país imaginario que el libro no mencionó, pero cada lector puede pensar que es Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú, etcétera, pero sinceramente, sí, son viajes en buses en Ecuador, ¿sí? Y estos viajes están plasmados a la literatura. En el caso de Aquisito, puedo decir, o el libro en general, que quería llegar a una meta, que el libro será con dos estilos. Un viaje externo en el bus, pero seguramente también un viaje interno de transformación del viajero, que siempre es extranjero, que está en una situación que encuentra con los nativos, ¿no? Ahora, para llegar a esta meta, utilicé dos estilos. Uno es el existencial, que es un estilo que me gusta muchísimo.
y puedo decir, uno viaja, uno existe. Uno existe, uno escribe. Porque conocemos el filósofo francés Descartes que dijo, pienso, luego existo. Pero en mi caso puedo decir, escribo, luego existo. El segundo estilo son los símbolos. Símbolos que utilizo de una sociedad. Son dos. Un símbolo de dicho local común, que es Aquisito, y el otro símbolo que escogí son los conejos. Los conejos que son un símbolo incluso de los chamanes indígenas. Ahora, ¿de dónde nació este Aquisito? Ustedes saben muy bien que Aquisito nomás es un dicho común, y cuando aterricé la primera vez en Ecuador, siempre hice la pregunta, ¿cómo puedo llegar a tal lugar? Me dijeron, Aquisito, nomás o Aquisito. Y siempre cuando me dijeron Aquisito nomás, tenía que caminar 2 horas, 3 horas, 5 horas, a veces una semana, y jamás llegué al lugar. Tenía que, en el transcurso de la caminata, tenía que preguntar varias veces dónde está, de nuevo, dónde está este lugar. Me dijeron siempre Aquisito, Aquisito. Ahora, este dicho común, yo entendí que con este dicho común puedo identificar a una cultura, a una sociedad. Y eso intenté de hacer en mi relato, que es un relato amigable al Medio Oriente, al medio ambiente, también al Medio Oriente, pero esa parte. Pero también amigable al lector y también amigable entre los personajes principales que juegan un papel principal en este relato. Es decir, el extranjero, ¿sí? que es un tipo turista o algo así, que viene de lejos y quiere llegar a un hospedaje y que les dejan en el medio del camino y en el camino no hay nada. Y él encuentra con un personaje que es muy representativo de los Andes, un indígena anciano que parece más joven que él, que el extranjero, y él le pega la pregunta a él, ¿y dónde está tal hospedaje? Y él, como todos, contesta, Aquisito. Ahora, el extranjero empieza a caminar atrás del viejito, camina, pero no llega. Ahora, al principio, el extranjero está muy preocupado que no llega a la meta de él, al destino de él. Pero en el transcurso de la caminata podemos observar algunos detalles que yo tenía por lo menos en mi mente cuando escribí el relato. La observación. El extranjero observa la naturaleza, observa al indígena, observa a él mismo y aprende mucho. Entonces aquí empieza la transformación de él, de una, como llamamos nosotros a eso en mi tierra natal, la rata de la ciudad, porque el extranjero es un tipo
urbanista, ¿no? Él solamente conoce las ciudades grandes y viene al campo porque es caminata en el campo y en el transcurso de la caminata convierta a un, entre comillas, rata del campo, ¿sí? De la aldea, como llamamos eso. Ahora, la transformación da mucho más profundidad al extranjero. Él en una caminata cambia mucho, porque el indígena utiliza solamente una palabra con todo el diálogo con él, aquisito. Pero para él entiende que este indígena es como un sabio andino, que de él puede, de su tranquilidad interna, de su paz interna, él puede aprender mucho. Y aprender una cosa, que no es necesario para nada llegar al destino, que el destino que él quiere llegar está adentro de él, está dentro de él. Es el resumen del relato. Ahora, la pregunta si es autobiográfico, no tanto, pero sí, yo tenía siempre la experiencia de caminatas en lugares andinos, lejanos, y de eso me inspiraron, pero jamás encontré en estos caminatas largas un anciano como yo escribí. Yo inventé este anciano, pero este anciano me siento como él es, este indígena, me siento como él es mi hermano o mi padre o mi tío o mi amigo. Eso en pocas palabras sobre Aquisito, que me dio mucho gusto a escribir y no menos gusto a publicar. Ahora, si hablamos sobre símbolos, el Aquisito es un símbolo de una cultura, ¿cierto? En el libro La flauta de Jaime también está basado de símbolos. Los símbolos son un radio antiguo, una flauta que convierta a una flauta celestial y también boina, ¿sí? Son tres símbolos principales del libro. El libro seguramente se trata sobre otro tema, o un tema que debe ser presente hasta hoy día, si les gustan o no les gustan. No quiero meter mucho en detalles sobre la gente que no les gustan, pero habían hechos históricos trágicos que yo pienso que cualquier lector en cualquier país, cualquier continente debe conocer. ¿Y cuál es la mejor forma a conocer la historia? No a través de los discursos de los políticos, no, a través de las escrituras de los escritores, a través de la música, a través de la pintura, a través de la cultura. Yo creo que cualquier lector, si lee el libro La flauta de Jaime toca en el cielo, eso va a tocar su corazón y también su mente y su intelecto. Y a través de libros de este tipo, él va no solamente poder disfrutar de la lectura, la literatura, sino entender la historia. Un capítulo trágico
de la historia. Lectura es la mejor manera de aprender. Y espero que también los jóvenes de esta generación van a entender eso. Yo, felizmente, en Ecuador, encontré en algunos rincones del país muy buena gente que son muy buenos lectores. Y eso me da mucha satisfacción. Yo recuerdo, y eso puedo contar como anécdota, que una vez viajé, no una vez, muchas veces viajé a la ciudad de Loja y allá encontré muchos lectores. Espero que ellos sigan todavía la lectura y con ellos podía charlar largamente, no donde hay un restaurante de aquí o allá, sino sobre Fyodor Dostoyevsky, que para mí es un tema un poco más interesante que dónde está un restaurante chino, por decir. Ahora, cuando estoy hablando con Galo Guerrero, estoy hablando sobre literatura. Cuando estoy hablando con el doctor Mario Freire, que es un lector excelente, estoy hablando sobre literatura. Cuando estoy hablando con Ramiro Almeida, estoy hablando sobre literatura. Y él está en Carchi, en Tulcán. Y cuando estoy hablando con Edwin Barrera, que es el primer amigo mío en Baños, estoy hablando o sobre cultura, o pintura o literatura. Como yo entro a su casa, me pregunta sobre qué tema quieres hablar hoy, pintura o lectura, literatura. Eso es la belleza de la cultura que puede ayudar a la gente a tener diálogo de distintas culturas, gente de distintas culturas pueden tener diálogo muy productivo y amistoso sobre los temas que están en debate. Ahora, mencionaron, doctor Galo Guerrero dejó la inquietud si el relato El hombrecito de la radio es autobiográfico. No en la manera que el lector puede pensar, pero si el lector piensa que es autobiográfico, es decir, que yo logré transmitir todos mis pensamientos. El relato es totalmente de mi inspiración, de mi imaginación. Solamente hay un detalle chiquito que es muy grande, que es autobiográfico, el radio mismo. Este radio antiguo yo tuve en mi casa y la gente que leyeron esta obra aquí en español o en mi tierra natal, me dijeron, qué bueno que escribiste sobre este radio antiguo. Nosotros en nuestras casas tuvimos este radio antiguo también. Ahora, como niño chiquito, cuando miré este radio, yo dentro de mí creía que hay un hombrecito chiquito adentro, eso sí, pero el resto no es totalmente de mi imaginación. Jamás rompí el radio, no pertenezco a una familia de sobrevivientes, pero en esta época, especialmente de pandemia, o también en mi tierra natal, cada uno debe sentir como sobreviviente.
Agradezco mucho a ustedes. Espero que este encuentro tan hermoso, por lo menos para mí, sea productivo también por los lectores que acercan un poco a las obras mías y de otros también que hablan sobre los Andes o de mi tierra natal. Agradezco nuevamente a Itai Pelec de Hostal Transilvania, Ramiro Almeida de la Casa de la Cultura y a Armando y a todos panelistas, Edwin Barrera, Mario Freire, Galo Guerrero, Ernesto Sarabia, a los músicos Carlos Parra y Moti Deren por compartir con nosotros estos momentos. Si hay algunas preguntas cortas, aquí estoy. Y si no, finalizamos el evento. Ustedes pueden comunicar conmigo también personalmente en el chat. Hay mi correo electrónico a las personas que quieran adquirir las obras o tienen cualquier inquietud. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Yaron, tu participación. Pues sí, lo que nos has comentado y lo que han hablado los amigos y compañeros es parte de tu obra, bien basada en lo fantástico y en lo realmente amigable a la lectura. Si alguien desea alguna pregunta, sí, sugerida, corta, en honor al tiempo. David, adelante, David. Gracias. Yaron, felicitarles a todos ustedes y a ti. Y me hubiera gustado, ya que el Aquisito es tan, digamos, andino y de aquí, haberle matizado con unas notas de este pequeño rundadur. Hubiera sido lindo, pero bueno, será en Adelante, otro. aunque sea un poquito, adelante. Gracias. Gracias, David. Con todo el corazón, querido Yaron. Si hay más preguntas, aquí estamos. No estoy huyendo todavía. Y si no... Quiero hablar, pero no puedo. Aló. ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Me escuchan? Adelante. Sí, Adelante. muchas gracias. Simplemente para agradecer la invitación nuevamente y felicitar a Yaron Avitov. Después de que lo escuché hace un mes, 2 meses, que fue la primera presentación, me nació la curiosidad de adquirir tus libros y aquí los tengo. Recordarás que hicimos un intercambio. Así es. Y me gustó excelentemente bien redactados, bien relatados. Y al leerlos parece que no fueras un escritor extranjero, sino propiamente un escritor ecuatoriano o latinoamericano. Y muy bien traídas las palabras de la traductora Tamara Rajix, que la tierra del escritor es el libro y que su patria es la palabra. Con eso está dicho todo. Nuevamente, felicitaciones, Yaron. Muy amable
y felicitaciones a Ramiro Almeida por promover esta clase de eventos que nos acercan, que nos hacen conocer mucho más de lo que se tiene al alcance. Buenas noches a todos y muchas gracias. Quiero agradecer a todas las personas que dedicaron su tiempo sagrado, podemos decir, a esta presentación. Puedo recalcar que aquí hay gente de 4 países. Es verdad que no asistieron miles de personas, ni cientos de personas, pero de 4 países. Es un mensaje muy importante. Hay gente ecuatoriana, hay de Panamá, de la República Dominicana, y el último querido es Dani Saban, de mi tierra natal, Israel, que si él quiere tomar la palabra y decir algunas palabras, pero agradezco personalmente de todo corazón que él hizo el sacrificio de quedar despierto para participar en este evento, porque la diferencia del horario son 8 horas, y ahora él debe estar ya en la cama y dormir. Entonces, personalmente, quiero agradecerle por su presencia aquí. Sí, en el chat interno hay comentarios hacia tu obra, Yaron, y felicitaciones. Igual les agradecemos a nombre de la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi, del Hostal Transilvania, que nos espera en Baños de Agua Santa, en la provincia de Tungurahua, para que se acerquen en estos espacios de verano para conocer este hospedaje que lo hace Itaí Pelej. Sí. Quiero la última palabra decir que quiero agradecer los ecuatorianos que participan, que están presentes en la pantalla. Miran el sacrificio de Israel, que participan encima de la diferencia del horario. Tengo también aquí en la pantalla a Marisol Chávez, que es de Panamá, que mando saludos a ella y a su padre. También hay amigos de la República Dominicana, fíjense que también participan aquí. Yediskel, ¿sí? Muchas gracias a todos y ojalá que encontramos en otras reuniones pronto. Gracias a todos. Igualmente, muchas gracias a nombre de la Casa de la Cultura. Un abrazo. Hasta la próxima obra de Yaron Abitov, que aspiramos, obviamente, nos regale y nos envuelva con esa dulzura de su escritura. Buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dios me lo bendiga. Adiós, bendiciones. Cualquier persona que quiera adquirir mis libros, están los datos en el chat y pueden comunicar conmigo, o los baneños pueden acercarse a los locales librerías donde están los libros, o a la distribuidora en el número celular que está en la pantalla.